Hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra reunión de hoy del Grupo de Biblia San José. Estamos estudiando con toda la calma del mundo las cartas de Pablo y hoy día continuaremos en este esfuerzo. Por favor, si alguno de ustedes pudiera acompañarnos con la oración inicial que vamos a proyectar. Yo la leo. Adelante, gracias. A ver. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos... Perdón. Se pasó. Sí, no, perdón. Ahí está. Reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Marcela. Hermanos, buenas noches. Y vamos a iniciar nuestra reunión de hoy. Como quedamos el jueves pasado, terminamos la primera carta de Pablo a los Corintios y ofrecimos inmediatamente continuar con la segunda carta, ¿no? Les hago un pequeño y brevísimo recuento. La primera carta de Pablo a los Corintios tiene una serie de temas que hemos ido viendo y que yo les pedía y les pido siempre, por favor, revisen, repasen, fijen en su mente. Yo no les pido de ninguna manera, no es el estilo católico, ¿no? De aprender de memoria, para nada. Pero sí hagan un poquito de esfuerzo de retener qué hay en cada carta. Entonces, ya hemos visto en nuestro último curso la primera carta a los Corintios. Y yo les digo, no me contesten, pero les digo así como ejercicio, a ver, piensen. Si alguien te preguntara, oye, ¿y qué hay en la carta? Algunas ideas, escucha, no me acuerdo, ¿no? Entonces tenemos que acordarnos, pues no recitar al pie de la letra los versículos como que fueran las estrofas del himno nacional. Ahora, el que pueda hacerlo, dichoso, ¿no? Pero no es lo que se pide. Pero sí que fijemos, o sea, en la carta a los Corintios, en la primera carta, ¿de qué se ocupa Pablo? ¿No? Y antes que eso, incluso, hermanos, ¿y quiénes son estos corintios? Ya veíamos, los corintios son los habitantes de una ciudad que se llama Corinto, ciudad griega importantísima en aquel tiempo. Entonces, en esa ciudad griega de Corinto, se forma una comunidad cristiana que Pablo mismo funda, una comunidad de seguidores de Jesús. Pablo se dedica a formarla, les enseña. Se va de Corinto para seguir su labor misionera y se entera de algunos pequeños problemitas que aparecen. Entonces, a raíz de esos problemas, se le escribe lo que tenemos hoy como primera carta, que ya hemos estudiado, y trata diferentes temas. Como recuerdan, no es un evangelio, no es un texto ordenado. Básicamente lo que hace la primera carta, como las demás cartas de Pablo, es atender problemas específicos y puntuales de esa comunidad. El primero, recuerdan, claramente es la división, que Pablo llama la atención. Me he enterado por nuestro hermano tal que ustedes están divididos. Me he enterado que ustedes están cayendo en actitudes pecaminosas. Me he enterado de un caso de incesto. Me he enterado de... Entonces, enterado Pablo, él le llama la atención a esta comunidad de seguidores de Jesús en Corinto, le llama la atención, los corrige, los reeduca, les da nuevas instrucciones, se dan cuenta, y les da voz de aliento y de cariño y de afecto. Entonces, por momentos se pone tosco
En otros momentos baja el tono y se pone amable y cariñoso, ¿no? Igual que en el diálogo que pudiera tener Pablo, imagínense con nosotros, ¿no? En un momento nos mete pues una cuadrada, pero de las bravas, porque el hombre era bien, bien tremendo, tenía un geniazo tenía Pablo. Entonces, en algún momento, Pablo molesto nos mete una cuadrada así fuerte, y luego, con su voz más cariñosa, y nos abraza y nos dice, y hermanos, los quiero mucho en el amor de Cristo. Entonces, ese es Pablo, ¿no? Ese es Pablo, y hemos visto la primera carta a los Corintios. Incluso, yo les pasé en días pasados, para aquellos ya más entusiastas, les pasé un audio que me pareció interesante de una lectura dramatizada de la primera carta a los Corintios, ¿no? Dura 1 hora y media. Yo la he escuchado un par de veces, bueno, porque ya casi cojo, es como que yo me dedico a esto, ¿no? Y es mi chamba. Entonces, lo hago con tanto cariño y además, como diría Pablo mismo, como una obligación. Lo escucho, lo disfruto, y esa lectura dramatizada tiene una característica, ¿no? Y los que la han escuchado me darán una razón, y es que han puesto la voz de un anciano, ¿no? Es un anciano sufriente. El que lee en ese audio de la Biblia dramatizada, primera carta a los Corintios, es como que fuera un hombre ya mayor, golpeado, sufriendo, que con ajuste le salen las palabras, ¿no? Que podríamos imaginar a Pablo así. Alguien quizá tenía una idea de Pablo diferente, joven, enérgico, con un tono de voz que parecía pues un ángel hablando. Miren, pero interesante contrastar. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos una imagen de las cosas que no necesariamente es. En este caso tampoco, porque quién sabe. La voz que ponen en esa dramatización de la lectura de la primera carta, repito, que hemos compartido en días pasados, ahí está para que la escuchen si no la han escuchado, muy interesante, muy trome, muy linda, pero quizás lo saca de cuadro. No es lo que yo me esperaba, ¿no? Si Pablo, si hubiera una grabación de la voz real de Pablo, ¿sería así? ¿O sería como yo me imagino? De repente te imaginas de otra manera. ¿Pablo tenía una voz más juvenil o tenía ya la voz de un hombre golpeado con los años encima? Definitivamente no era un viejo, pero sí era un hombre con sus años. Y recordemos que la edad es una cuestión relativa, ¿no? Nosotros ahora estamos en una segunda juventud todos, pero antes, personas de nuestra edad eran recontrabuelos, ¿no? Y antes, personas de nuestra edad ya no estaban en la tierra. O sea, la expectativa de vida no era tanta y las personas como que se envejecían muy pronto, y envejecían incluso mentalmente antes, y se vestían como viejitos y de traje oscuro y con la luz apagada y no salían ni a la puerta. Y ahora personas de nuestra edad estamos en la calle andando que parecemos muchachos de 15 años. Entonces los tiempos cambian, pero en tiempo de Pablo, definitivamente en la edad en que Pablo escribe esas cartas, ya pasó los 50 años. 50. Perdió la cuenta. Miren, una edad avanzada para aquel tiempo. Claro, si consideramos que la medicina era pobre, escasa y casi no había mayor avance, entonces, ¿qué cuidados podían haber? Bueno, eso ha sido en relación a la primera carta a los Corintios. Ahora vamos a empezar, queridas hermanas, hermanos, el estudio de la segunda carta a los Corintios. O sea, Pablo les escribe nuevamente a esos amigos corintios, porque siguen teniendo problemas, porque siguen teniendo dificultades, y vamos a descubrir juntos cuáles son los problemas que ahora va a enfrentar Pablo con esta comunidad, a la que él tanto estima, con la que él se ha vinculado tanto. ¿Ok? Entonces, en la dinámica de siempre, vamos leyendo, vamos meditando y vamos intercambiando diálogos, comentarios, dudas, lo que quieran. Si alguien, por favor, pudiera ayudarnos con la introducción. Sí, yo leo. Gracias. Segunda carta a los Corintios. La Biblia, el libro del pueblo de Dios. Introducción. Entre todos los escritos de Pablo, la segunda carta a los Corintios es el más apasionado y polémico. Aunque se decidida
Aunque su decidida intervención a través de la primera carta había restablecido momentáneamente el orden interno de la comunidad, poco después se produjeron nuevos incidentes que reavivaron la crisis. Algunos predicadores judaizantes se presentaron en Corinto con el propósito de desautorizar la persona y las enseñanzas de Pablo. A esto se sumaban otros adversarios del apóstol que interpretaban erróneamente el principio de la libertad cristiana. Es probable que Pablo, advertido por alguno de sus fieles, haya ido entonces a Corinto para encarar personalmente a sus adversarios. Pero esa visita, que sin duda fue breve y se realizó en medio de sucesos dolorosos, no produjo el efecto deseado. Esto motivó el envío de una carta escrita en Éfeso, con muchas lágrimas y en un tono muy severo, donde Pablo se defendía contra sus acusadores y reivindicaba su condición de apóstol. Más tarde, su discípulo Tito le trajo buenas noticias sobre la situación de la comunidad. Entonces Pablo, que se disponía a ir por tercera vez a Corinto, envió a la comunidad una afectuosa carta de reconciliación. En su forma actual, la llamada segunda carta a los Corintios, de la impresión de la recopilación Pati, se ha perdido la voz. varios escritos Se de ha perdido la Pablo voz. provenientes del dramático. ¿Ahora sí? ¿Aló? Sí, por ratito Ahora se... sí. Ahora sí me escucha. En su forma actual, la llamada segunda carta a los Corintios, de la impresión de ser la recopilación de varios escritos de Pablo provenientes del dramático y prolongado intercambio epistolar que él mantuvo con la iglesia de Corinto. De las tres partes que la integran, la primera, capítulos del 1 al 7, reproduce probablemente aquella carta de reconciliación, mientras que la última, capítulos del 10 al 13, sería la que el apóstol escribió con gran aflicción y angustia, para hacer recapacitar a la comunidad rebelde y salvaguardar así la unidad de la iglesia. Gracias, Patricia, muchas gracias. Miren, en lo último que he leído, Patricia, nos da una impresión que les digo, no nos atormentemos, pero definitivamente, y eso hay que por lo menos mencionarlo, sin ánimo de que nos quedemos en eso porque no es nuestra especialidad ni nuestro fin, pero definitivamente la investigación actual de los estudiosos de la Biblia en la Iglesia Católica llega claramente a la conclusión de que las cartas a los Corintios habrían sido no solamente 2, sino hasta 4, de las cuales la primera es la primera, no, perdón, la primera vendría a ser una segunda carta, y luego la que tenemos ahora como segunda vendría a ser una cuarta carta, pero compuesta, que como dice al final, tiene elementos de una y de otra carta. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que escucha eso dice, caramba, qué enredo. Esto un poquito me saca de cuadro. No, no se preocupen, no pasa nada, porque no estamos aquí nosotros de jueces, no somos exégetas teóricos absolutos que vamos a entrar en discusiones. No, 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 nosotros somos fieles cristianos formándonos en la fe y leemos a Pablo que nos enriquece tanto. Hay que considerar que esta carta, como todo el resto de la Biblia, está aceptado por nuestra Santa Iglesia. La Iglesia Católica tiene estos como libros inspirados, como libros canónicos. Entonces no se discute su plena validez. Y si hay estos detalles, como los hay en otros libros, ¿no?
de hecho. Pero que eso no nos afecte para nada, hermanos, para nada, ¿no? Que no nos toque. Simplemente, en la medida en que vamos a ir leyendo más, iremos teniendo más elementos, más y más información. No, eso no le quita nada al valor del documento, nada al mensaje, y mucho menos hace ningún daño a nuestra fe. Al contrario, nuestra fe se fortalece. ¿Ok? Entonces, miren, en lo que he leído, Patricia, quiero resaltar, cuando empieza diciendo la primera línea, entre todos los escritos de Pablo, entre todas sus cartas, la segunda carta a los Corintios, la que vamos a empezar a estudiar hoy, es el más apasionado y polémico. De todos los escritos, este es el más apasionado, el más polémico. Y lo digo porque entonces tengamos un poquito de expectativa, ¿no? Vamos a ver un documento así medio agua tibia, medio... No, es un documento apasionado y polémico. Caramba, a ver qué cosa viene, ¿no? Luego, miren, hace mención, y quiero aprovechar para que eso sea pues curso formativo, ¿no? Quiero aprovechar, ahí he marcado, miren, lo marco en amarillo para darles, dice, el texto mismo de la introducción dice, algunos predicadores judaizantes, entre comillas, y yo me detengo y digo solamente con fines de que tengamos clarito todo. ¿Qué cosa es esto de que nos hablen de predicadores, entre comillas, judaizantes? A ver, ¿quién se anima a comentarlo para dar pie a que nos aclaremos todos? ¿No? No deben haber cosas que leamos y que queden medio turbias, porque no tendría sentido, sino para qué nos reunimos, ¿no? Si no, cada uno lee por su cuenta y se queda con sus dudas. Pero no, acá estamos juntos, en comunidad, y en lo posible aclararemos nuestras dudas. Entonces, ¿quiénes son esos predicadores judaizantes? Augusto se levantó su mano. Bueno, creo que eran aquellos convertidos cristianos que, siendo judíos, tomaban, digamos, el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza y todos los preceptos que la componían, digamos, eran muy radicales en no querer desligarse de ellos, de ninguno de ellos, no querían seguir como estaban antes, con la añadidura de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y Pablo un poco pelea contra eso, ¿no? A ver, sí, Augusto, interesante lo que dices y da pie. Permíteme, no es por contradecirte, sino más bien para maximizar tu intervención. Perdón, pasó un... No, es para aprovechar la intervención de Augusto. Entonces, estos judaizantes efectivamente, son seres humanos de formación judía, de origen judío, que se han convertido en seguidores de Jesús. Hasta ahí estamos de acuerdo. Son gente muy formada en la fe judía, muy formada en la ley judía. Hasta ahí lo que ha dicho Augusto. Pero eso los hace judaizantes en el término que vamos a ver luego en Pablo, porque es en la introducción, ¿no? Este texto no lo ha escrito Pablo, pero vamos a ver este mismo término en varios momentos, y es por eso bueno aclararlo. Es bueno aclararlo. El judaizante es un seguidor de Jesús, de origen judío, que tiene una formación impecable en la ley judía, como todo buen judío, ¿no? ¿Qué judío que es un buen judío no tiene una formación impecable? La tienen. Pablo mismo la tiene, formado, como él mismo dijo, recuerdan, a los pies de Gamaliel, el mejor profesor de la época. Entonces, ¿qué hace que algunos sean, entre comillas, judaizantes? Que sean muy formados en la ley, que sean muy exigentes con la ley. Les pido que hagamos ese esfuerzo y van a ver cuando lo explique, van a decir, oye, ¿qué estás hablando tonterías? Pero es importante hacer un esfuerzo y que nos quede clarito para siempre. ¿A quién le va a tener ese calificativo, Pablo, de judaizante? ¿Es a todo judío convertido en seguidor de Jesús? No. Es a algunos judíos, perdón, a algunos seguidores de Jesús de origen judío, no a todos. Pero ¿a cuáles? ¿A cuáles seguidores de Jesús de origen judío? Pablo se va a referir como judaizantes. Miren, es fácil, ¿eh?
Y seguramente que lo tienen, pero no me lo dicen. Lo que ha dicho Augusto nos acerca un montón, pero hay que redondear. Perdona, ¿será los que persistían en que la circuncisión y el seguimiento de la ley antigua? Ya, caliente, caliente, como dicen los chicos, ¿no? Sí, Diana. Sí, gracias, ¿no? Entonces Augusto ha intervenido, Diana ha intervenido, nos acercan mucho. Pero miren, completemos la respuesta y como trato yo de hacer, fácil. Una respuesta para que la tengan clarita y para siempre. Cuando nos referimos a un seguidor de Jesús, como judaizante es, en primer lugar, un judío que se ha convertido, pero segundo, es un judío que no solamente cree, sino propaga, difunde que para ser seguidor de Jesús, tú, pagano, tienes que convertirte primero en judío. No sé si me siguen, no sé si me explico. O sea, a ver, tú eres un pagano, eres un extranjero, eres un ajeno, eres un ajeno. Tú creías en el dios árbol, en el dios Zeus, en el dios piedra o en el dios lluvia, o en ninguno. Entonces, tú te acercas al Señor, te enamoras del Señor, aprendes a amar al Señor y incluso trabajas en tu conversión y en tu bautismo. Pero ¿qué va a pedir el judaizante? Va a pedir que ese ser humano, esa mujer, ese hombre, sea aceptado como seguidor de Jesús en la medida en que pase por ser judío primero. A ver, conviértete en judío. Y una vez judío, podrás ser cristiano. Ser judío es la aduana, es el paso obligado. Como diríamos en términos deportivos, por lo menos yo en mi época escolar, ¿no? Pasemos todos por el aro. Hay que pasar por el aro. Y pasar por el aro era pasar por el judaísmo. Nadie que no sea judío puede convertirse en seguidor de Jesús. Los paganos tienen que dar un paso intermedio. Como para ir al cielo vas a pasar por el purgatorio y no vas a ir directo, así. El paso intermedio para ser cristiano es, si no eres judío, es convertirte en judío. Y una vez judío, en todo lo que significa, como ha dicho Diana muy bien, que implica incluso circuncidarte. Y diríamos incluso sobre todo circuncidarte. Hemos hablado de la circuncisión, es una intervención en el cuerpo, en el prepucio del hombre, que para una criatura ni se da cuenta y ahora se practica con mucha costumbre, ¿no? En el hospital, en la clínica, nace la criatura y le preguntan a los padres, ¿quieres circuncidarlo? Y lo hace y la criatura ni siente, ¿no? Le ponen su gasita, un poquito de cuidado, una cremita antibiótico y el niño ni se dio cuenta nunca. Pero cuando es un adulto el que se circuncida, incluso hoy, es un tema delicado. Y está pues que la sábana no lo roce y varios días de fastidio, por lo menos 8 o 9 días de mucho cuidado. Eso es hoy, con los antibióticos, las anestesias y los cuidados que hay. Imaginemos, hermanos, hace pues 20 siglos, en tiempo de Jesús, que le dijeran a un adulto, circuncídate, a un adulto, ¿y cómo se hace? ¿Cómo es? No existe el bisturí, no existe la anestesia y no existe el antibiótico. Mira, te enseño 2 piedras, una con más filo, y te digo, pon acá tu órgano masculino y le hago un pequeño golpe y de ahí te vas a sentar en una cueva, una semana no te muevas, hermano, y échate agua fresquita y que ojalá no se infecte, porque imagínense si se infectaba. Entonces, la circuncisión era todo un trauma. Y como nos recuerda Diana, entonces, la instrucción, entre comillas, del judaizante era, hermano pagano, ¿tú quieres ser seguidor de Jesús? Ven, bienvenido, pero pasa por ser judío primero. Y dentro de ese pasar por ser judío primero es aprender y vivir todos los preceptos judíos, que no son solamente 10, sino hemos repetido 100 veces, 613, desde la forma de lavarte las manos, comer, comidas que puedes y no puedes comer, todo está normado en la vida por la ley de Moisés. Cumple con todo, e incluso con eso que es la señal de la alianza que el Señor estableció con Abraham, circuncida tu cuerpo si eres hombre. En el caso de la mujer era mucho menos traumático porque era una inmersión en el agua, pero en el caso del hombre era una
intervención tan dolorosa y delicada como la circuncisión. Entonces, en resumen, Pablo enfrenta esto. Él va a comunidades paganas donde vienen judaizantes y dicen a esos paganos, para ser cristianos primero sean judíos. Y ser judío significa circuncidarte. Ok, entonces miren, Augusto nos acercó al tema muchísimo y Diana lo complementó y yo simplemente lo redondeo. Esos predicadores, entre comillas, judaizantes son estos, en pocas palabras. Son estos que dicen, hermano, yo soy cristiano, yo en esa época no se sabe el término, pero yo sigo a Jesús, tú quieres seguirlo, yo sigo al Nazareno, tú quieres seguirlo, bienvenido. Pero primero, requisito, pasa por ahí, pasa por este esfuerzo, que incluso es físico y hazte judío primero. Estamos, entonces, regresamos, dice lo que marqué, algunos predicadores judaizantes se presentaron en Corinto con el propósito de desautorizar la persona y las enseñanzas de Pablo. Ya queda mucho más claro, ¿ok? ¿Se dan cuenta por qué lo desautorizan? Pablo decía, pagano, bienvenido. Yo te presento a Jesús, tú dices que lo amas, lo sigues, ven conmigo. Y el judaizante se metía en el medio. Y cuando Pablo se retira, los judaizantes se encuentran pues este terreno libre para seguir en su prédica de decir, no, tú, si quieres seguir a Jesús, pasa primero por el aro. Seguían en su majadería. El tema llega pues al punto que ya conversamos de esa reunión que va a tener Pablo en Jerusalén en el año 50, en que va a conseguir de los apóstoles en Jerusalén, que son los jefes de la iglesia de Jerusalén, va a conseguir un dictamen, un acuerdo, incluso por escrito, que va a decirles, queridos hermanos paganos, si ustedes quieren seguir a Jesús, bienvenidos, no tienen que circuncidarse. Si quieren paganos seguir a Jesús, no tienen que volverse judíos primero. No es un prerequisito. Si tú quieres aprender francés, no tienes que estudiar inglés antes. Si quieres estudiar inglés y después francés, bienvenido. Pero si quieres estudiar francés sin saber el inglés, hazlo. Un poco comparando, ¿no? Entonces, eso es el tema. Y me he detenido un ratito porque les digo, se va a ver a cada rato en los documentos de Pablo. El tema de los judaizantes, que pretendían desautorizar la persona y las enseñanzas de Pablo. Y a esto, dice el texto de la introducción, se sumaban otros adversarios del apóstol que interpretaban erróneamente el principio de la libertad cristiana. Pablo va a ser y lo vemos acá y lo vemos más en la carta a los Gálatas que viene a continuación, Pablo es un absoluto defensor del principio de la libertad cristiana que Jesús mismo nos va a enseñar, no es invento de Pablo, pero Pablo lo va a tomar con una tremenda fuerza. Y hay gente que malinterpreta a Pablo. Entonces dice, bueno, como Pablo nos ha enseñado, como Jesús nos dice y Pablo reitera, el cristiano es libre. Y como soy libre, hago lo que quiero. Y dentro de eso, hacer lo que quiero, hago lo que quiero con mi cuerpo, con mi sexualidad. Y ya leímos en la primera carta cuando dice Pablo, ¿no? Eres libre de hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. ¿Se acuerdan? Lo hemos leído claramente en la primera carta a los Corintios. Puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene, no todo te es bueno, no todo te es de provecho y constructivo, no todo te acerca al Señor. Entonces tú eres libre, y como eres libre, haz lo que quieras, pero cuidado que no todo te va a convenir. ¿Ven cómo estas introducciones parecen sencillas? Encierran un montón de conceptos súper interesantes. Entonces decía, es probable que Pablo, advertido por alguno de sus fieles, haya ido entonces a Corinto a encarar personalmente a sus adversarios. Y así sigue, ¿no? Ya lo hemos leído, lo leyó muy claramente Patricia. Quería dar énfasis, como les digo, tratando de que aprovechemos en lo posible el texto para aprender más. Bueno, entremos al primer capítulo, versículos 1 y 2 de la segunda carta a los Corintios. Gracia y paz de parte de Dios. Miren, esta introducción es un saludo de Pablo. Él abre su carta, como que tú escribes una carta que ahora no se usa,
nosotros hemos sido muchachos y mandábamos cartas, ¿no? Y los que vivían en provincias, más cartas todavía, mandaban a la familia, al enamorado, al enamorado. Entonces, las cartas serían una introducción breve, y en este caso, esta es la introducción de Pablo, que van a ir reconociendo, en la medida en que vayamos leyendo más cartas, van a ir reconociendo el estilo particular. Si se acuerdan de cómo empieza la primera carta a los Corintios, disfruten, hermanos. Miren cómo empieza la segunda. A ver si alguien puede ayudarnos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, junto con todos los santos que viven en la provincia de Acaya. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias, Mari Carmen. Miren, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. ¿Se acuerdan que en el caso de la primera carta no es Timoteo, es... Ahí se queden, ¿no? Entonces, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto. A la comunidad de Corinto. A la iglesia de Corinto. Y dice, junto con todos los santos que viven en la provincia de Acaya, porque Corinto es la capital de la provincia de Acaya, esa región de Grecia. Y esta segunda partecita, claramente estilo de Pablo, puro Pablo. Dice, llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. A ver, avanzamos. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Bendito sea Dios. Sí. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes. Y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso, tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Muchas gracias, Lucy. Sigue, esa es un poco la entrada, ¿no? A ver, continuamos. Dios nos liberó de aquel grave peligro de muerte. Seguimos en el capítulo 1. Queremos, hermanos, que ustedes conozcan la tribulación que debimos sufrir en la provincia de Asia. La carga fue tan grande que no podíamos sobrellevarla, al extremo de pensar que estábamos a punto de perder la vida. Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte. Y así aprendimos a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de ese peligro mortal. Sí, esperamos que también nos librará en el futuro. Ustedes también nos ayudarán con su oración, y de esa manera, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el beneficio recibido. Gracias, Julia. Miren, entonces, Pablo está ya desde la introducción de la carta, está contando de tribulaciones, de sufrimientos, de riesgos al punto de perder la vida. Entonces, nosotros la leemos en la voz que cada uno pone. Por ejemplo, ahorita ha leído Julia, muy bien leído, pero les digo con una voz normal. Si nosotros vemos o escuchamos esa Biblia hablada, dramatizada, que ya les pasaré la segunda carta,
ahorita no vale llenarnos, ¿no? Hay que ir viendo de a poco, pero oportunamente, cuando terminemos la segunda carta, les voy a pasar esa versión de la carta leída y en drama, y van a escuchar también una voz de una persona que de verdad que sufre. Entonces uno dice, ¿cuál es la voz? ¿La voz que yo uso o la voz que leyó Julia hace un instante o la voz del actor que pone, valga la redundancia, su voz para esa lectura, ¿no? Y es una voz sufriente, es una voz como que estuviera realmente en ese momento pasándolas de lo peor, ¿no? Entonces Pablo nos está diciendo, miren, en los peligros en que están sometidos, en el riesgo y en el dolor. Y sigue, todo en Jesucristo ha sido sí. Este es para nosotros un motivo de orgullo, el testimonio que nos da nuestra conciencia de que siempre y particularmente en relación con ustedes nos hemos comportado con la santidad y la sinceridad que proceden de Dios, movidos no por una sabiduría puramente humana, sino por la gracia de Dios. En efecto, nuestras cartas no son ambiguas, no hay en ella más de lo que ustedes pueden leer y entender. Y espero que comprenderán plenamente, como ya lo han comprendido en parte, que en el día de nuestro Señor Jesús podrán sentirse orgullosos de nosotros como nosotros de ustedes. Convencido de esto, me propuse visitarlos primero a ustedes para darles una nueva alegría y de allí pasar a Macedonia. Después, a mi regreso de Macedonia, ustedes me ayudarían a proseguir mi viaje a Judea. Al proponerme esto, obra principalmente. ¿Obré precipitadamente? Sí, perdón, que se me pasó. Obré precipitadamente, o bien mis proyectos estaban fundados en motivos puramente humanos, de manera que yo diga al mismo tiempo esto y no. Les aseguro que por la fidelidad de Dios, que nuestro lenguaje con ustedes no es sí y mañana no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el que nosotros hemos anunciado entre ustedes, tanto Silvano y Timoteo, como yo mismo, no fue sí y no, sino solamente sí. En efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por Él decimos amén a Dios, para gloria suya. Y es Dios el que nos reconforta en Cristo a nosotros y a ustedes, el que nos ha ungido, el que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones las primicias del Espíritu. Gracias, Carmela. Entonces, hermanos, a ver acá, va quedando claro, ¿no? Pablo se ha presentado, ha introducido su carta y está hablándoles, y en términos todavía muy cordiales y muy bonitos. Ustedes podrán sentirse orgullosos en nosotros como nosotros en ustedes. Explica un poco su itinerario. Me propuse visitarlos primero, para de ahí pasar a Macedonia. Recuerden, Macedonia es el norte, arriba de Grecia. Entonces, si ustedes se ubican en el mapa, lógico, ¿no? Si él dice de Corinto a Macedonia, es ir de sur a norte y de ahí bajar nuevamente al sur, para de ahí enrumbarse a Judea, que es cruzar el Mediterráneo. Entonces, si se ubican con el mapa, se ayudan bastante. Y luego la de Silvano y Timoteo. Silvano, que es su compañero en la primera carta, y Timoteo en esta segunda.
Y nos habla de que, oye, no es acá sí hoy día y mañana no. Acá no cambiamos de posición. Es un sí radical. Es un sí radical a Jesús. Y en fin, ¿no? Bastante amigable su lenguaje. Y está como entrándoles en calor. Acá, miren, tomé la decisión de no visitarlos de nuevo. Uno nomás que lea, por favor. Si leen todos, ya no se entiende, parece la Torre de Babel. Uno nomás. O sea que les cuesta. Ya yo leo. Tomé la decisión de no visitarlos de nuevo. Pongo a Dios por testigo y lo juro por mi propia vida, que si no volví a Corinto fue por consideración hacia ustedes, porque no pretendemos imponer nuestro dominio sobre la fe de ustedes, ya que ustedes permanecen firmes en la fe. Lo que queremos es aumentarles el gozo. Estoy decidido a no hacerles otra visita que sea para ustedes motivo de tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me podrá alegrar sino el mismo a quien yo entristecí? Y si les he escrito lo que ustedes ya saben, fue para no apenarme al llegar a causa de aquellos que debían alegrarme, porque estoy convencido de que mi alegría es también la de ustedes. Verdaderamente les escribí con gran aflicción y angustia y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para demostrarles el profundo afecto que les tengo. Gracias, Patricia. Mira, como Pablo, si estamos atentos y estamos siguiéndolo, ¿no? Este momento de la carta es un momento de mucho sentir, de mucho sentimiento. Empezó muy suave y acá en el segundo parrafito dice, estoy decidido a no hacerles otra visita que sea para ustedes motivo de tristeza. Ahí que podríamos entender, ha habido una visita en la que Pablo ha sido muy duro y los ha entristecido y los ha golpeado. ¿Y por qué? Merecían los seguidores de Jesús en esa comunidad de Corinto un buen jalón de orejas. ¿Es que Pablo va y solamente les habla del amor y les da besitos? ¿O Pablo les habla fuerte? Y les habla fuerte al punto, como dice inmediatamente lo que hemos leído, si yo los entristezco, a la vez, ¿quién me podrá alegrar a mí? Si les he escrito lo que ustedes ya saben, fue para no apenarme al llegar. Entonces, les escribo duro para que cuando llegue, o sea, me ahorro esa dureza. Si les voy a decir algo duro, mejor se los digo por escrito, y de manera que cuando yo llegue, ustedes ya hicieron la digestión, y ya yo voy más suave, ¿no? Y esa es una cosa que Pablo va a repetir en otro momento. Escribo duro hoy para que cuando vaya personalmente no tenga que aplicarles esa dureza. Y miren, termina el tercer parrafito más corto. Verdaderamente les escribí con gran aflicción y angustia, con muchas lágrimas. Tú dices, Pablo, ese tremendo apóstol, sufriendo de esta manera. Y recién veíamos las bienaventuranzas en el Evangelio del domingo, bienaventurados los afligidos. Y acá Pablo está afligido. Miren, verdaderamente les escribí, queridos corintios, con gran aflicción y angustia, con muchas lágrimas, para no entristecer, no para entristecerlos, sino para demostrarles el profundo afecto que les tengo. Es un poco, a ver, parece que fueran palabras medias contradictorias, pero no, pues, imaginemos por un ratito, porque todos nosotros somos padres y madres. Y como repito yo, varios ya somos incluso abuelos.
Cuando tú corriges o corregiste cuando tu hijo era un niño, tu hija era una niña, cuando tú lo corregiste y en algún momento hasta le pegaste, yo estoy seguro que te dolió más a ti que a él o a ella. ¿Pero por qué lo hiciste? Por corregirlo, ¿no? Que de repente no era la mejor manera, que ahora nos enseñan mejor. No lo toques, hay que usar otros medios, ¿no? Si estás en Estados Unidos, pegas al hijo, te denuncia, viene la policía, hasta el extremo. Pero vamos, ¿no? Entonces, el padre corrige, la madre corrige, incluso el abuelo corrige, con ánimo de que la criatura se enderece, que sea mejor, en el sentido que fuere. Pero eso le produce al que corrige dolor. Y en este caso, Pablo está corrigiendo a estos, sus hijos espirituales. Entonces a Pablo le duele. Oye, a ti te dolió, a mí me duele más. ¿No? Te jalé la oreja y tú dijiste, wow, a mí me dolió más. Miren. Entonces les escribí con gran aflicción y angustia, con muchas lágrimas, pero no para entristecerlos, para construirlos, ¿no? Para ayudarlos en su propio proceso de conversión, podemos decir. Pero es que para ayudarlos en su propio proceso de conversión, y mire, se aplica para nosotros, ¿bastan las palabras lindas y tiernas? Normalmente sí, pero de cuando en cuando una guapeada puede caernos bien, ¿no? De cuando en cuando, tampoco hay que ser abusivo y ser un malcriado. Nadie aguantaría a otro que esté todo el tiempo gritándolos. Pero si la persona que se ha ganado su cariño y su consideración en algún momento dice algo fuerte, lo voy a decir con dolor, pero en el ánimo de que nos corrijamos, ¿no? Por decir el caso, un ejemplo que no tiene que ver, pero digamos que yo les dijera en algún momento, hermanos, por favor, estudien más, ¿no? En algún momento hemos conversado. No se trata de que se conecten cada jueves. Es bueno, pero no es suficiente. Hagan un pequeño esfuerzo entre semana, de jueves a jueves, y revisen el texto que estamos leyendo. Revisen lo que hemos leído, traten de fijarlo, traten de aclararlo más. Si salen algunas dudas, apunten, pregunten. Tenemos un chat del grupo que creamos para que vayan y vengan las preguntas de cada uno. Y les digo, no viene ninguna. Y eso es, ahí me pongo bravo como Pablo, digo, creamos un chat para que sea un vehículo de consultas y preguntas y respuestas y se usa para cualquier otra cosa, ¿no? Está bien, úsenlo para lo que quieran, pero para el fin que se creó, nadie lo usa. Hermanas queridas, ahí hay un vehículo por el cual ustedes pueden preguntar si hay duda o ya hacer un alcance, hacer una reflexión sobre lo que estamos hablando. Nadie lo usa. Y nos vamos con un montón de dudas. Entonces así digamos, yo fuera Pablo, yo me pongo bravo, ¿no? Pero después les digo, hermanos, les dije esto con aflicción, angustia y con muchas lágrimas, pero no para mortificarlos, no para entristecerlos, sino para corregir. Y en el fondo dice Pablo, para demostrarles el profundo afecto que les tengo. Porque cuando tú corriges a tu hijito, a tu hijita, a tu nietita, a tu nietito, cuando tú lo corriges, es porque lo amas. Si no te interesa, simplemente sigues tu camino. Como decía la abuelita, anda mula y piérdete. Pero a tu hijito, a tu nieto, no le vas a decir anda mula y piérdete. Hijito, no hagas esto, mira que aquí, que allá, de la mejor manera y como te salga, ¿no? Este es el esfuerzo formativo de la madre, del padre y más del abuelo. Miren, Pablo está en ese plan. ¿Algún comentario, hermanos? No sé si quieren participar, por favor. Han calladito. Miren, seguimos. A quienes ustedes ya han perdonado, también yo. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Si alguien me entristeció, no me entristeció a mí solamente, sino también, en cierta medida, lo digo sin exagerar, a todos ustedes. Pienso que es suficiente el castigo que la mayoría ha impuesto al ofensor. Conviene ahora perdonarlo y animarlo para que el pobre no quede agobiado por una pena excesiva. Por eso les ruego que en este caso hagan prevalecer el amor. Antes les escribí
para ponerlos a prueba y ver si son capaces de obedecer en todo. Pero ahora yo también perdono al que ustedes perdonaron, y lo hago en la presencia de Cristo, por amor de ustedes, para que Satanás no saque ventaja de nosotros, ya que conocemos bien sus intenciones. Gracias, Mari Carmen. Entonces acá Pablo, que siempre está fuerte y ahora muestra eso otro, ¿no? O sea, él ajusta y suelta, ajusta y suelta. Te da un jalón de oreja y luego una caricia. Y acá dice, si he sido duro, ahora me pongo blando. Conviene perdonar, animar para que el pobre no quede agobiado por una pena excesiva. Y añade algo que es fundamental. Les ruego que en este caso hagan prevalecer el amor. Miren, nosotros no tenemos exactamente qué cosa había en la cabecita de Pablo cuando escribe esto, o sea, a qué caso puntual se refiere. Entonces, los estudiosos de Pablo, que hay y bastantes, entran a detalle y por ahí encuentran ustedes interpretaciones que dicen, miren, en este caso, Pablo se está refiriendo a tal situación contra la que él fue muy duro, pero a la que ahora él mismo pide perdón, que prevalezca el amor. Si escribí tan duro para ponerlos a prueba, ahora yo perdono a quienes ustedes perdonaron, y no en presencia de Cristo por amor de ustedes. En fin, no dejemos el campo libre para Satanás, no sea que él saque ventaja. Augusto, vi tu mano, adelante. Sí, una pregunta. ¿A quién se está perdonando Pablo? ¿A la persona que cometió incesto en la anterior carta? Es lo que decía Augusto, justamente lo acabo de comentar, no sabemos, o sea, claro, no sabemos. Claro, no, justo yo lo decía antes de tu intervención, yo le decía, ¿a quién se refiere? Pucha, ya hay que ser O un sea, estudioso podría ser otra profundo. persona, digamos, también. Podría ser cualquier caso, claro. Ahora, Claro. si nosotros queremos lanzar algo, lanzamos cualquiera y somos Claro. unos timberos, ¿no? Sí. Sale negro, sale rojo. Pero realmente, ¿qué hay en la cabecita de Pablo cuando escribes? ¿A qué situación específica se refiere? No lo sabemos. Pero cuando estudiamos más, y es una cosa que los invito siempre, van a encontrar a uno y otro autor profundo, estudioso de Pablo, que te va a decir, no, acá Pablo, yo que conozco tanto, ¿no? Pablo se refiere exactamente, no sé si es al caso de incesto, a tal otro, se dan cuenta, pero ahorita no cambia nada que nos quedemos en a qué se refiere. Es un estudio mucho más delicado, profundo, detallado. Pero vamos a esa actitud de Pablo. Pablo está en el papel de padre espiritual, formando a su comunidad, y miren cómo se dirige a ella, a la vez con mano fuerte y con mano cariñosa, a la vez con energía y con suavidad. Es una mezcla, ¿no? Es una mezcla interesante. Es tan intenso y a la vez tan suave. Es tan duro y tan amoroso. Ese es Pablo. Ese es Pablo. No vamos a encontrar, y nadie pretenda, un Pablo parejito, que Pablo siempre está molesto, o que Pablo siempre está con la sonrisa en la boca, o que Pablo siempre está dando besos a todo el mundo. No, Pablo es este. Pablo es este, con sus altas y sus bajas, como un ser humano intenso, pero movido por el amor, finalmente, siempre, ¿no? Diana, adelante. Sí, Manuel Pablo, lo que estás diciendo es justamente lo que también está en mi cabeza, ¿no? No podemos saber lo que hay en la cabeza de Pablo, pero sí estamos viendo cada vez más su corazón, ¿no? Siempre está alrededor del amor. Y como un buen pastor atento, como una persona en su ministerio apostólico, de líder cristiano, ¿no? Denuncia valientemente, ¿no? Y en forma genuina, pero también habla del perdón, de la comprensión, incluso que no nos asalte la división, ¿no? Porque es un padre, como tú dices, y es un pastor muy atento de los Corintios. O sea, habla del amor que le tiene esa comunidad, ¿no? Y ese ejemplo. Claro. Qué lindo, Diana, tu contribución ayuda bastante, ¿no? Mira, como tú, y se aplica a cada uno de nosotros, hermanas, hermanos, y yo lo repito. O sea, si nosotros estamos movidos por el amor, ¿significa que por eso no vas a meter un jalón de orejas a alguien? Un jalón de orejas fraterno, ¿no? Pero enérgico cuando sea necesario.
Y entra el concepto que ya hemos leído en el Evangelio de la corrección fraterna. El cristiano en general, el católico en particular, que no olvidemos, nunca olvidemos, nosotros somos cristianos. No, yo soy católico y tengo un pariente que es cristiano. Oye, ya perdiste, pues, ¿qué le has regalado el ser cristiano? ¿Cristianos somos nosotros tanto como ellos? Cristiano es todo aquel que sigue a Cristo. ¿Y los católicos no seguimos a Cristo? Claro que sí, absolutamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo tener claro esta necesidad de intervención, de corrección fraterna? El católico y el cristiano corregimos al hermano y lo corregimos en el amor, pero a veces con dureza, pero siempre movidos por el amor. En todo caso, si nos excedemos, sabremos pedir disculpas. Y el hermano, la hermana sabrá disculparnos. Pero creo que peor que nada es quedarse callado, hacerse el loco, mirar para el costado. No, como si yo actúo por amor, ¿cómo la voy a corregir? Oye, hermano, pero si la hermana tiene un defecto muy grave que va casi contra la propia enseñanza de Jesús. ¿Cuál es ese defecto? Tiene una lengua que le llega hasta la esquina. ¡Qué barbaridad! Mira, ha estado en misa, ha comulgado y no bien sale de la puerta del templo y la lengua se le va, pero que parece, ¿no? Y la lengua se va en chismes, en habladurías. Es un ejemplo, pero eso es una conducta cristiana para nada. Cuida tu lengua, dice Jesús, y miren la carta del apóstol Santiago, que vamos a ver más adelante. Porque llegaremos a Santiago y vamos a deleitarnos con lo que dice Santiago del cuidado de la lengua, ¿no? Que ya lo dice el Evangelio. Cuida lo que sale por tu boca porque viene del corazón. Y si relacionamos lo que sale por la boca como palabras, y como palabras que llevan un sentido hiriente, como mal hablar de otro, mal hablar, mal decir. Miren, ve, uno dice maldición, y uno dice, no, yo no, ¿cómo voy a maldecir? Nunca maldigo. Claro, hermana, estás pero bien bacán en tu diccionario, ¿no? Porque maldecir viene de mal hablar, y mal hablar es hablar mal de alguien, y el chisme es eso. Y repito, por eso es la mitad, por lo menos, de la carta del apóstol Santiago, le dedica tremendo énfasis al cuidado que tenemos que tener con la lengua. La lengua, que puede servir para, miren, para que Pablo escriba y proclame esa maravilla del amor en lo que leímos en el curso anterior, la primera de Corintios, capítulo 13, cuando habla del amor. Con la lengua dice esa belleza. Y con la lengua podemos decir tanta barbaridad también. Solamente es un ejemplo, pero sirve, creo, porque entonces yo tengo un hermano o una hermana de mi comunidad, católico y cristiano como yo, pero tiene la desdicha, la mala costumbre de ser lengua larga, de ser maletero, de ser chismoso. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Corrección fraterna. ¿Me quedo callado, me hago loco, me voy para el costado? ¿O me entretengo con sus chismes? Oh, hermanita, no está bien. No está bien. No te molestes conmigo, con todo cariño, pero no está bien. Y entonces, ¿qué nos dice el Evangelio? Que si, a pesar de eso, repite su mal hábito de la chismosería, le hablamos ya entre dos, y luego la comunidad entera, y luego chao. Pero eso nos enseña la Biblia, y hay que exigirnos. Miren, ¿cómo tenemos chamba? No solamente es que, oye, en mi comunidad no conozco ningún caso de incesto. Ah, su madre, que como Pablo lo dijo en la primera carta a los Corintios, pero casos de otro tipo, montones hay, montones. Bueno, Pablo enfrenta esto y dice, habla del agobio, ¿no? Del agobio por una pena excesiva. Entonces, ok, corregimos, llamamos la atención, pero perdonamos. Siempre movidos por el amor. Bueno, hermanos, a ver. Y avanzamos un poquito, hay un texto chiquito. Me despedí de ellos y salí para Macedonia.
Cuando llegue. Cuando llegué, Yo lo leo sin respuesta. Cuando llegué a Tróade para anunciar la buena noticia de Jesús, aunque el Señor abrió una puerta para mi predicación, estaba muy preocupado porque no encontré a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y partí para Macedonia. O sea, en este pequeño texto no hay, es una perícopa con enseñanzas. No, simplemente acá es como su parte de viaje, ¿no? Entonces nos va dando su derrotero. Y acá sí, miren, somos para Dios fragante aroma de Cristo. Acá termina este capítulo 2. A ver si alguien me ayuda. Demos gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo, y por intermedio nuestro propaga en todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios, tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para estos, aroma de muerte, que conduce a la muerte. Para aquellos, aroma de vida, que conduce a la vida. ¿Y quién es capaz de cumplir semejante tarea? Pero nosotros no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad en nombre de Cristo, como enviados de Dios y en presencia del mismo Dios. Ajá, gracias, Rubén. Clarito el texto y resalto lo que está en amarillo, ¿no? Linda frase que por ahí seguramente ya hemos escuchado y acá la ubicamos en el propio texto. ¿Dónde está? En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 2. Miren, nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. Bellísima frase que podríamos sacar de ahí, la podríamos grabar en unas letras de plata y poner sobre un marco de una fina madera y colgar en la pared, ¿no? Bella frase. Nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. A ver, continuamos, empezamos el capítulo 3, dice, Dios nos capacitó para ser ministros de la nueva alianza. Y ya sabemos lo que es la nueva alianza, ¿no? La nueva alianza es el nuevo, lo leemos como Nuevo Testamento. La nueva alianza es esa renovación de la alianza que había hecho Dios con el pueblo de Israel y que es renovada con la sangre de Cristo. Jesús como cordero en el altar del sacrificio. Jesús renovando la alianza con el pueblo en la boda en Caná. Entonces, nosotros tenemos el concepto de nueva alianza y lo simplificamos y es una parte de la Biblia que se llama Nuevo Testamento, pero este concepto es así mucho más amplio. Dios nos capacitó para ser ministros de esta nueva alianza. Porfa, alguien puede leer si no estamos mal, o cambiamos la metodología, de repente hacemos de otra forma la clase. Dios nos capacitó para ser ministros de la nueva alianza. ¿Comenzamos nuevamente a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Acaso tenemos que presentarles o recibir de ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, una carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente, ustedes son una carta que Cristo escribió por intermedio nuestro, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino de carne, es decir, en los corazones. Es Cristo el que nos da esta seguridad delante de Dios, no porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza, que no reside en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Gracias, Diana. Gracias. Y miren, yo resalto
como eje central, está clarito, ¿no? Cristo escribió por intermedio nuestro, y dice, no en tablas de piedra, sino en los corazones. Miren qué lindo. Creo que ahí estamos todos volando, ¿no? La referencia es clarísima. ¿Qué cosa se escribe en tablas de piedra? De acuerdo al libro del Éxodo. Moisés en los 10 mandamientos. Claro, perfecto, Julia, ¿no? Entonces, Moisés baja del monte Sinaí, después se encuentra con el Señor, y baja con 2 tablas de la ley, y nosotros las tenemos como los 10 mandamientos. Pero Jesús no escribió en tablas, sino en nuestros corazones. Realmente, lo que podamos decir para calificar esto queda cortito, ¿no? Una belleza total, una maravilla absoluta, ¿no? Jesús no escribe en tablas de piedra. Jesús es Dios, ¿no? Y Dios encarnado. Y este Dios encarnado no usa piedras para escribir en las tablas, sino escribe en nuestros corazones. Es una figura poética, literaria, pero de la más alta calidad. Yo les digo, deleítense, disfrútenla como que han probado un vino, el más fino del mundo, y lo tienen, un sorbo pequeño, lo tienen en la boca y lo pasan de un lado al otro, del cachete izquierdo al cachete derecho, ¿no? Y lo van saboreando, y te dice, el que sabe te dice, no lo pases, saboréalo, saboréalo. Yo les digo así, saborea esto. Jesús no escribe en piedra, escribe en tu corazón. Miren qué belleza, qué belleza. Y juntando las cosas, permítanme, porque otra vez, recién el domingo, hemos tenido nuestro evangelio sobre las bienaventuranzas, que es el evangelio según Mateo, inicio del capítulo 5. Y entonces, si alguien me dice, oye, qué lindo esto, pero ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo tengo más clarito que no sea solo poesía celestial, sino algo más aterrizado? Y yo te digo, hermano, cuando quieras ver que Jesús escribió en tu corazón, lee las bienaventuranzas. Ahí está. Ahí está. Una forma de verlo. Hay otras formas de verlo muy relacionadas también, pero miren. Y dice, Cristo nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza, que no reside en la letra, sino en el espíritu. La letra mata, pero el espíritu da vida. Manuel Pablo. Adelante. Esta enseñanza de Pablo es realmente bien profunda, porque dice que no con tinta va a ser escrita ni en piedra, sino con el espíritu del Dios viviente, de carne, es decir, en los corazones. Es decir, que tenemos a un Dios vivo dentro de nosotros, y eso es lo que proclama Pablo. Claro, qué lindo, Julia, qué lindo, sí. Maravilloso, maravilloso. Sí, suelten su espíritu, suelten su corazón, y que les salgan por la boca las palabras que les provoquen, ¿no? Pero qué lindo, mira. Qué lindo. Esto es que esto nos debe motivar en esa línea, ¿no? Es como hacer oración a partir de la Biblia, ¿no? Entonces, mi oración, ¿qué le digo a Dios yo después de escuchar esto? Julia nos da un ejemplo, ¿no? Y así lo que cada uno está sintiendo en ese momento en su corazón. Algunos, por cualquier razón, X, no lo verbalizan, pero en su corazón lo sienten. Déjenlo que fluya, que salte, que baile. Yo estoy seguro que en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos, ahorita hay una fiesta. Deja que esa fiesta dure toda la noche y el resto de tu vida, ¿no? Es Jesús, es Dios encarnado. Jesús es Dios encarnado,
Y Jesús dice aquí, escribe en tu corazón, pero además escribió en el suyo, porque ¿qué cosas son las bienaventuranzas? Sino el corazón de Jesús. Nosotros leemos esas 9 bienaventuranzas, que para algunos son 8, en fin, pero esas bienaventuranzas las leemos en, repito, Mateo 5, del 1 al 12, ¿y qué estamos viendo sino el corazón de Jesús? Y leyendo lo que con letras se ha escrito en ese corazón de Jesús, nada menos. ¿Y qué nos enseña Jesús en su corazón? El camino para que nosotros, los seres humanos, ahora, en nuestra América Latina del siglo XXI, seamos felices. Miren, mucho más que cualquier cosa. Cada ser humano en el fondo del corazón, independiente de su religión y de su creencia, cuando le preguntas qué quieres de la vida, te contesta, yo quiero ser feliz. Y Jesús te dice, para eso has venido, y yo te voy a enseñar el camino. Y por eso cuando Jesús nos dice, yo soy el camino. Señor, tú eres el camino, pero ¿dónde están las señales de ese camino? Señor, le dice Felipe, quiero conocer al Padre. Y Jesús le dice, oye, tanto tiempo estás conmigo y no lo conoces. ¿Dónde estás mirando? Desde antes incluso, cuando Jesús es bautizado, y veíamos en el Evangelio según Marcos y luego según Mateo, Jesús sale del agua en la que es sumergido por Juan, y ¿no? Baja el Espíritu Santo, se posa sobre él, y las primeras palabras que él expresa son, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. En Marcos, en Mateo dice, el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean. Conviértanse, cambien. Entonces, el reino de Dios ha llegado. ¿Qué es el reino de Dios sino Jesús mismo? Jesús ha llegado. Jesús. ¿Y qué nos muestra Jesús? ¿Y cuál es el camino de Jesús? El camino que Jesús nos dice para que luego diga, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino sino las bienaventuranzas en las que Jesús se abre el pecho y muestra su corazón? Las bienaventuranzas que se pueden leer como bienaventurado o dichoso o feliz, tal o cual, ¿no? Ahí está para que lo revisen. Pero miren, entonces es escribir en el corazón y no en la piedra. Moisés escribió en piedra, Jesús en el corazón. Pero por eso es importante, y ya termino la idea para dar la palabra, por eso es importante que nuestro corazón esté preparado. Y aquí encaja perfectamente la parábola del sembrador. El sembrador echa la semilla, pero ¿en qué calidad de tierra cae? ¿Tierra seca? ¿Tierra pedregosa? ¿Tierra endurecida por el sol y la falta de agua? ¿O tierra fértil? Ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, se preocupe por cuidar su tierra, entre comillas, cuidar su corazón, de manera que esa palabra del Señor, como semilla, caiga y germine. Porque Jesús no está diciéndole a uno le doy y al otro no. Jesús nos da a todos. Pero hay un buen grupo que tenemos un corazón más duro que una piedra, como la parábola del sembrador, clarísimo, clarísimo. Les digo, miren cómo poco a poco vamos a ir avanzando, pero hermano, es inevitable ya con lo que vamos conociendo que relacionemos, ¿no? Y entonces se van dando cuenta cómo el mensaje de Jesús se va concentrando, se va, no sé si simplificando, pero se hace más chiquito, se hace más esencial. No hay mucha vuelta, no hay 500 cosas, no hay 30 horas de rollo. Le damos vuelta al concepto del amor y miren acá el tema de que nos muestra su corazón, nos enseña el camino a ser felices. Hermanos, adelante, quieren seguramente participar, yo soy un hablador. Les doy la palabra. Si levantan la manito, yo los veo acá en el... Augusto, veo tu mano, adelante. Sí, de repente un contraste, ¿no? Entre lo que era los 10 mandamientos, quizás antes se seguía por un miedo no solo a Dios, sino también a veces a la comunidad, ¿no? Para no ser excluidos.
y ahora mediante el Espíritu Santo nos da la gracia necesaria para ya no seguir los mandamientos de Dios ni la voluntad de Dios por miedo, sino por amor. Claro, gracias Augusto, excelente. Nos mueve el amor, no el miedo. Excelente, Augusto. Y Diana, también tenías tu manito. Hasta ahora me he quedado con esa frase que dijiste que debe ser en oro, comparándola también con esta, ¿no? Nosotros somos la fragancia de Cristo ofrecido a Dios. En otra Biblia yo leo, nosotros somos el aroma de Cristo ofrecido a Dios, para los que se salvan y para los que se pierden. ¿Por qué lo traigo la otra perícopa? Porque acá también esto nos está comparando a nosotros, ¿no? Ustedes son una carta de Cristo que escribió, ¿no? Y habla del Antiguo Testamento, no como tablas de piedra, sino ya en sus corazones, ¿no? Es como que ya son el Evangelio vivo, ustedes tienen que transmitirlo. Y en el anterior, a mí me llama eso, como decir, o sea, siempre decía en el Antiguo Testamento que era la grasa del carnero, de los sacrificios, ese aroma que le gustaba a Dios. Y ahora está hablando de que nosotros ya somos la fragancia de Cristo, que ya es el que se ha sacrificado por nosotros y que es agradable al Padre, ¿no? ¿Para qué? Para aquellos que se salvan y para los que se pierden. O sea, dos cosas que ya en el Antiguo Testamento estaban, sacrificios de animales, ya no. Es Cristo y ahora ustedes que se unan a Cristo. Y lo segundo, que ya no son las tablas de piedra, sino es el Evangelio vivo. Ustedes son la palabra de Cristo porque son ya una carta de Él, ¿no? Qué lindo lo que ha dicho nuestra hermana Diana, miren. Y cómo son valiosos los aportes de cada uno. Cómo enriquecen, ¿no? Qué lindo. Nosotros somos el aroma de Cristo. Miren, efectivamente, como dice Diana, es un buen recordaris para tenerlo todos bien presentito. Y es que cuando vemos en el Antiguo Testamento los sacrificios de animales tenían la intención de, al quemar en el altar las partes que se quemaban porque otras se desechaban, subía al cielo un aroma, así dice a cada rato el texto en los libros del Antiguo Testamento, subía un aroma que resultaba agradable a Dios, ¿no? Es un Dios muy, pues, en una mirada muy humana, como que es como cuando los que viven cerca, como en mi caso, yo vivo cerca de la tranquera de la Avenida Pardo, y siempre salgo a pasear en las tardes, a dar una vuelta, y no falta la oportunidad en que paso, doy la vuelta por Pardo, y el olor de la tranquera es, pero extraordinario, ¿no? Alguien diría en términos de veterotestamentarios, o sea, en términos de una lectura del Antiguo Testamento, ese es un olor agradable a Dios, a parrillada, ¿no? Ese era el sentido, pues. El sentido en el Antiguo Testamento era tú ofreces la grasa del animal en el altar, la quemas, y ¿qué cosa sube al cielo sino ese aroma? Como que Dios fuera un hombre dragón que le encanta el olor de la parrilla, ¿no? Y miren, eso queda un poquito solamente como una referencia final, queda en la práctica de la iglesia actual, porque en las misas católicas, cuando la misa es una misa más celebrada, se usa incienso, y el incienso es un aroma que sube al cielo y que resulta agradable a Dios. Miren, o sea, al final las cosas tienen raíces claras. Pero muy linda, gracias Diana por la reflexión. Nos ha enriquecido a todos, ¿no? Entonces la frase la he completado en la marca. Ustedes son una carta que Cristo escribió no en tablas de piedra, sino en los corazones. ¿Alguien más, hermanos? Sobre esto que estamos compartiendo. Hablen ahora o callen para siempre, como dice el dicho. Que no se aplica, en este caso siempre vamos a tener oportunidad, ¿no? Porque a veces no nos sale, pero en otros momentos vuelve, y por eso es que es un poco que nuestro tema va y regresa, pero como el perforador cuando abrimos un hueco en la pared, cada vuelta que da es más profundo, ¿no? Esa es un poco la idea. A ver, continuamos otro poquito. A ver.
Terminamos el capítulo 3. Reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Ahora bien, si el ministerio que lleva la muerte, grabado sobre piedras, fue inaugurado con tanta gloria que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés por el resplandor, aunque pasajero, de ese rostro, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Y si el ministerio que llevaba a la condenación fue tan glorioso, ¿cuál no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia? En realidad, aquello que fue glorioso bajo cierto aspecto ya no lo es más en comparación con esta gloria extraordinaria, porque si lo que era transitorio se ha manifestado con tanta gloria, ¿cuánto más glorioso será lo que es permanente? Animados con esta esperanza, nos comportamos con absoluta franqueza y no como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para impedir que los israelitas vieran el fin de un esplendor pasajero. Pero se les oscureció el entendimiento, y ese mismo velo permanece hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Testamento, porque es Cristo el que lo hace desaparecer. Si hasta el día de hoy, hasta el día de hoy aquel velo les cubre la inteligencia, siempre que leen a Moisés. Pero el que se convierte al Señor, se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor, y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso, por la acción del Señor, que es Espíritu. Ahí es otra ya. Acá, a ver, vamos a revisar lo que ha leído Mari Carmen muy bien. Hace una referencia interesante y podemos aprovechar de comentarla rapidito para los que no tienen tan presente el Antiguo Testamento. Cuando dice, miren acá, al comienzo nomás, los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés por el resplandor, aunque pasajero, de ese rostro. ¿Y eso por qué? Porque nos cuenta el libro del Éxodo que cuando Moisés bajaba del monte Sinaí, después de haber tenido un encuentro con el Señor, su rostro brillaba, resplandecía. Y entonces es que él se cubría el rostro con un velo. Miren cómo aparecen las costumbres, ¿no? Y él, Pablo, en esta perícopa está comparando eso con Jesús. Y dice, animados con esta esperanza, nos comportamos con absoluta franqueza y no como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para impedir que los israelitas vieran el fin de un esplendor pasajero. Claro, la señal de que Moisés había estado frente al Señor es que él bajaba resplandeciendo, pero ese resplandecimiento era pasajero. Pero Pablo ya usa esto con un sentido muy especial y particular, ¿no? Y dice, pero se les oscureció el entendimiento. Y ese mismo velo, como que tenía doble efecto, ¿no? Ese mismo velo permanece hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Testamento. Y es Cristo quien lo hace desaparecer. El día de hoy aquel velo les cubre la inteligencia. Y es el que se convierte al Señor, se le cae el velo. Este es un juego muy fino, ¿no? Hay que estar así un poquito atento y disfrutarlo, nada más. Está jugando con las palabras y está jugando con la escena. Ese velo con el que Moisés se cubría para ocultar su resplandor después de encontrarse con el Señor, se le quedó a la gente y le cubrió la inteligencia. Entonces leen a Moisés con la cabeza tapada. Pero el que se convierte al Señor, el que se convierte a Jesús, se le cae el velo.
Y eso tiene, si quieren, un alcance incluso más teológico, porque cuando vemos que Jesús al final de su pasión, con la entrega de su vida, ¿no? Nos cuenta el Evangelio, en el momento que Jesús muere, el velo del templo se parte en dos. Se cae el velo. Miren, eso lo podemos juntar por donde quieran y siempre funciona. Y dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Ese concepto tan de Pablo, tan de Jesús, pero tan de Pablo, que es la libertad. La libertad que va a ser fundamental, y repito lo que le adelanté hace un rato a ustedes, es cuando veamos en la carta de Pablo a los Gálatas, que es el siguiente curso, que al que no falta mucho, pero vamos a ver con mucho más claridad qué significa para Pablo la libertad del cristiano y cómo le da énfasis, ¿no? Entonces, donde esté el Espíritu del Señor, ahí está la libertad, ¿no? Entonces, el israelita está con el rostro, y Moisés con los israelitas está con el rostro cubierto, y dice, nosotros en cambio con el rostro descubierto. Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y esto, miren, nos hace pensar algo del Evangelio, muy clarito también, cuando se nos dice en el Sermón de la Montaña, nadie prende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. Miren, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Absoluto, ¿no? Nosotros reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor, que es Espíritu. Ya el hombre está, pero de verdad que en el éxtasis de su redacción, de esta carta, ¿no? Ya las palabras fluyen como el mejor de los poetas, como el mejor compositor, como la canción más hermosa. Y no, que eso no nos maree. No, más que eso es, disfrutémoslo. Lo leemos con el espíritu libre y lo disfrutamos. Y decimos, gracias Pablo, qué lindo cómo te refieres al Señor y al Espíritu, ¿no? Las personas de Dios, cómo nosotros podemos reflejar como un espejo la gloria de Dios. Cómo somos esa lámpara que se prende, pero no para esconderse, sino para iluminar todo el ambiente. En fin, es tanto lo que se pudiera decir, hermanos. A mí me encanta, pero trato de transmitirles un poquito de ese gusto, que creo que ustedes al final lo tienen más que yo, pero... A ver, ¿algún comentario sobre esto? Hemos terminado el capítulo 3. ¿Qué les parece? ¿A mí? Manuel Pablo. A mí me encanta, no sé si a ustedes, ojalá que sí. Esto quiere decir, Manuel Pablo, perdón, que Pablo nos está diciendo que a partir de él proclamar la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que debe entrar en nosotros y asumir y tomar todo lo del Evangelio de nuestro Dios. Y cómo debe haber sido de difícil en esos momentos con el pueblo judío, que a Moisés hasta el día de hoy lo tienen pues como lo más grande dentro de sus creencias. La verdad es que el Espíritu Santo entregado en este momento por Pablo es algo muy grande para nosotros. Claro, miren, y recordemos, aunque casi también está de más, pero en la línea de lo que comenta Julia, miren, esto tan lindo que Pablo está compartiendo con nosotros, es parte de esta carta dirigida a una comunidad que se llaman los Corintios, esos hermanos
que siguen a Jesús en la ciudad de Corinto, en Grecia, hace 2000 años, y que han sido formados por Pablo, por ahí reciben estas palabras de Pablo. Y luego, después de 20 siglos, traducida varias veces, llega a nosotros. Pero miren qué hermoso, cómo haber sido un habitante de Corinto y haber sido un seguidor de Jesús en aquella época, haber estado con Pablo y haber recibido todo esto, ¿no? Qué dicha, qué bendición. Pero qué bendición a la vez que Pablo lo haya escrito y que haya podido llegar a nosotros. Porque si no, se hubiera perdido. Miren cómo es el Espíritu Santo otra vez. Esto se pudo haber perdido. Si Pablo se dedicaba a hablarle a los corintios, a los gálatas, a los romanos y a los efesios, y solamente hablaba, ahora podríamos sospechar lo que decía. Pero Pablo lo escribió en estas cartas, y estas cartas han llegado a nosotros, y gracias, Señor. Bendito seas, qué regalo nos diste, ¿no? Qué regalo nos diste. Ese es el valor, hermanos, de las cartas que estamos trabajando. Ya la primera carta, ahora la segunda carta a los Corintios, y vamos a seguir con Gálatas, vamos a seguir con Romanos, y vamos viendo cómo nos quedan las fuerzas para ver alguna otra, en fin, pero miren, ese es el valor de estas cartas, ¿no? Se dan cuenta que no es un evangelio, no es un tema de un relato ordenado, sino es atender necesidades puntuales de esta particular comunidad. Pero igual, ¿qué valor tienen? Miren, las cartas de Pablo se escribieron primero que los evangelios, pero se estudian después. Uno diría, si soy muy historicista cronológico, yo debería leer las cartas de Pablo primero y luego los evangelios en el orden que fueron escritos. Pero miren, no, la iglesia dice no, primero el evangelio y después la carta de Pablo. Primero lo que se escribió después y después lo que se escribió primero, pero ya vamos entendiendo, ¿no? El evangelio nos presenta un relato mucho más ordenado de Jesús, y las cartas atienden problemas puntuales y específicos. Entonces complementan, nos damos cuenta, ¿no? La carta complementa el mensaje del evangelio. Ahora, cuando Pablo se reunió la primera vez con los corintios, o luego con los gálatas, y con las demás comunidades con las que se reunió en sus visitas, ¿qué cosa habló? Seguramente algo muy parecido al evangelio, pero no tenemos constancia. La constancia, entre comillas, ¿no? Lo más cercano que podríamos tener de lo que Pablo enseñaba es el evangelio según Lucas. Y eso sí les digo con toda seguridad. Yo digo, qué pena no hay un evangelio según Pablo, pero como ya hablamos, y lo podremos discutir mucho más en alguna oportunidad, el evangelio según Lucas es lo más parecido al evangelio que hubiera escrito Pablo. ¿Quieren ver lo que hubiera sido un evangelio según Pablo? Lean a Lucas, ¿no? Maravilloso. Y ya la razón, ya la hemos comentado, otro día, les digo, podemos volver a ella. En fin, hermanos, miren cuánto para conversar y cuánto para seguir aprendiendo, ¿no? No sé si alguien quisiera plantear una reflexión final, porque ya nos ha ganado la hora. Si no, hermanos, agradecerles, sí, como siempre, su paciencia, su perseverancia. Algunos se conectan, otros después verán la grabación, pero finalmente el Señor los bendiga en este entusiasmo y en esta constancia. Porque lo que vale, como decía un poeta, el famoso Bertolt Brecht, ¿no? Hay hombres que luchan un día y son buenos, decía Bertolt. Hay hombres que luchan muchos días y son mejores. Pero hay quienes luchan toda la vida. Estos son los imprescindibles. Eso vale acá también. Hay hermanos que se conectan una vez y les da flojera. Hay otros que se conectan varias veces. Pero esos constantes, como son muchos de ustedes, esos valen. Esos valen, y a ustedes realmente mi felicitación. Creo que estamos construyendo de a pocos en fortalecer nuestra fe.
Hermanos, entonces muchas gracias y terminemos porfa con una oración final. Manuel, ¿puedo leer una oración por la paz de nuestra patria? Claro, Marcela, por favor. A ver. Excelente. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a nuestra familia, a nuestros niños y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos, ciudadanos tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz. Para ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Amén. En nombre del Amén. Padre, En nombre Hijo, del Padre, del Espíritu Hijo, del Santo. Espíritu Santo. Listo. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, hermano. Y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Hasta el jueves, Gracias. Manuel. Buenas noches, Gracias. hermana Gracias, Pablo. Manuelito. Manuelito, Muchísimas buenas noches con gracias. todos. Gracias. Dios te bendiga. Buenas noches. Chao, chicos, chicas. Gracias. Por esta hermosa